Buenas tardes amigos, bienvenidos a Fuego Político en Sintonía TV. Hoy vamos a tener un programa especial en el que vamos a desarrollar las actividades por el centenario del APRA. La próxima semana se celebrará el centenario del Partido Aprista, el más antiguo del país. Y este fin de semana en la Plaza de Hacho habrá una actividad masiva. También en México, donde Águila de la Torre fundó el partido y durante 3 días habrá esta importante celebración. Para eso tenemos como invitado en el estudio al ex embajador Gerardo Morris y también tenemos conectado vía Zoom al ex secretario general del APRA, Omar Quesada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un gusto estar contigo y un gusto anunciar las actividades que vamos a tener durante el transcurso de la semana por la fundación del APRA Continental, ¿no? Como tú sabes, hace 100 años, Víctor Raúl, con solo 29 años, exiliado en México, acogido por Vasconcelos, José Vasconcelos, que fue ministro de Educación de México, el día 7 de mayo, hace un siglo, entregó e inició la fundación del APRA Continental, de Alianza Popular Revolucionaria Americana. Ahora, para los que no están muy empapados en el tema, ¿cómo podemos definir al APRA y qué se espera del partido en los próximos años? Nunca antes un extranjero ha fundado un movimiento en otro lugar y que este partido, que esta organización haya transformado a las juventudes latinoamericanas de entonces es caso único. Inspiró un muchacho de 29 años, inspiró, y México sirvió de inspiración y refugio para que él también estuviese ahí y comenzara la doctrina más vigente en el mundo. Por ejemplo, yo quisiera acá recalcar que en estos tiempos de un mundo multipolar, que todos quieren sobresalir, quieren ser, en un mundo multipolar, vuelvo a repetir, América Latina no tiene voz. Y entonces esa voz la dio en su momento Águila de la Torre, esa voz la dio en su momento Alan García. El gran aporte del APRA, y que aún no se ha estudiado, es el aporte geopolítico. Águila de la Torre, y ahora que está de moda la geopolítica, Águila de la Torre, en sus 5 puntos se nota la unidad de América Latina, la solidaridad de los pueblos, y Alan García creando la Alianza del Pacífico, recuperando un mar territorial marítimo, son grandes geopolíticos que se extrañan no solamente en el Perú, sino en América Latina. Ustedes han visto el fracaso de los liderazgos de México, de Colombia, el propio Chile, y no hay una voz para América Latina. Este año, por ejemplo, va a haber 72 elecciones en el mundo. El mundo se mueve para actos electorales, pero no hay más democracia ni calidad democrática. Entonces, el APRA era eso y es eso. Por ejemplo, en México, en unas actividades que vamos a tener por la Fundación Colosio, la fundación más importante de política de México, va a lanzar en un concurso internacional sobre el pensamiento de Águila de la Torre. Ellos lo han llamado el pensamiento futuro, porque no lo ven como el pasado, sino el pensamiento futuro, porque la doctrina de Águila de la Torre ha sido irrebatible y ese es el orgullo de todos los apristas. A ver, doctor Quesada, buenas tardes. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Doctor Quesada, ¿qué tal? Conversábamos con el señor Morris sobre la situación y la actualidad del APRA. Según su óptica, en estos momentos de crisis política que se vive, el APRA estuvo un poco, por un tema del Jurado Nacional, estuvo un poco relegado. Ahora ha retomado su inscripción
y está libre de participar. ¿Cuál puede ser para usted el aporte del APRA en unas próximas elecciones o en la coyuntura en la que se vive? Muy buenos días, un saludo cordial y muchas gracias por la entrevista y un abrazo fraterno a mi compañero Gerardo, que ha sido el que ha estado en todo el trabajo para que en México a los 100 años nosotros podamos ser partícipes de un acto de reflexión, de remembranza, pero también de compromiso futuro con Aya La Torre y con el país y por supuesto Indoamérica. Mire, es cierto lo que usted dice, el Jurado Nacional de Elecciones puso en tapete la inscripción del APRA y contrariamente a lo que posteriormente dijo el Tribunal Constitucional de la República, en una comparación, vamos a decirle así, entre un derecho constitucional y una norma administrativa, el derecho de participación como organización política del APRA estaba por encima de las trabas técnicas que nos puso el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, eso hay que subrayarlo bien. Nosotros no dejamos de participar porque no llegamos al 5%, porque algunos adversarios se han encargado de manifestar eso, sino porque el Jurado Nacional de Salas Arenas, que es muy controvertido personaje, actuó una vez más inconstitucionalmente. De acuerdo a la ley, el no participar pierde la inscripción y posteriormente cualquier actividad legal como partido político. Hemos hecho todo el esfuerzo para inscribirnos. La buena noticia para el país y para la política en el país, tan venía menos en los últimos tiempos, es que el APRA se va a participar. Y lo que usted me dice es perfectamente una interrogante válida, porque queremos preguntarle qué va a hacer el APRA, qué va a proponer, qué de nuevo. Y yo creo que se ha tocado el fondo en el tema de la gestión pública. Aya de la Torre, y con esto le voy a responder, Aya de la Torre trajo el año 31, cuando fue candidato presidencial y ganó las elecciones, la ciencia política para el Perú. Es decir, un partido con organización, con programa, con doctrina, con ejercicio ciudadano para el servicio a través de la administración pública. No olvidemos que en esos tiempos bolivarianos todavía la burocracia era el nexo entre el poder, el gobierno, con los ciudadanos y estaba obligado a cumplir. Y por eso mismo es que Aya La Torre exigía de cada militante aprista bastante conocimiento, pero sobre todo una cuestión moral, que es de cumplir con el servicio de la gestión pública. Y las ideas que nos trajo en esa época ahora son repetidas por todas. La reforma universitaria, la reforma educativa, el problema de la salud como una cuestión esencial para desarrollar lo que él le llamó la democracia funcional, en donde cada uno de los ciudadanos valga más que como calidad, y refiriéndonos que la dignidad de las personas es esencial en un Estado de Derecho, creo que es básico para poder decir que el APRA mantiene esos viejos principios, pero que son los principios que nos ordenan una actuación política en el futuro. Y para la administración y en las ofertas electorales, el APRA no se ha desprendido de su esencia popular. Y los problemas del país, los más álgidos problemas del país, son las banderas de lucha del APRA, en su reivindicación, en su propuesta para poder ejercer una mejor gestión pública y además es el conocimiento del país. No vamos a tener otro Aya La Torre, no vamos a tener otro Alan García en su liderazgo. Creo que es época de los equipos técnicos y políticos. La política la deben manejar los políticos y no los aventureros que nos han demostrado incompetencia y corrupción. Ahora, usted justamente mencionaba a Aya de la Torre, líder histórico y fundador del APRA. Justo vamos a poner un par de videos en el que vamos a apreciar un poco de historia del APRA y de Aya. Bien. El APRA dijo
Si somos países subdesarrollados, y hay países desarrollados que han alcanzado su opulencia y su poderío, porque tienen ciencia, técnica y dinero, nosotros no podemos desarrollarnos nunca sin un poco de esa ciencia, de esa técnica y de ese dinero. Así que cuando les decimos desarrollados fuera del Perú, los otros nos dicen quédense solos, a ver si nos ayudan Moscú. Pero lo que ocurre es que en Moscú también dice, cuando aquí decimos fuera del Perú, allá dicen vengan. Nosotros nos anticipamos a esta interpretación de Rusia, que es algo que confunde a muchas mentes, sobre todo a las mentes jóvenes de los que han nacido ayer o antes de ayer. Entonces, nosotros comenzamos nuestra lucha en 1924, cuando Rusia no hacía sino 7 años que había iniciado su revolución. Era un país subdesarrollado. Era un país recientemente sacudido y conmocionado por ese tránsito del zarismo despótico y feudal a formas nuevas que aspiraban una sociedad socialista. Pero nosotros estudiamos inmediatamente y yo fui por eso a ver la realidad rusa y me encontré con una sorpresa. La sorpresa de que los rusos habían descubierto que se habían adelantado, que su revolución era prematura y que si no se producía en Alemania industrial y vecina la revolución, ellos tenían que dar paso atrás e iniciar un nuevo tipo de economía que llamaron la neta. Yo llegué a ver a Rusia en esta sorpresa de la neta. Y recuerdo que cuando algunos otros provincianos latinoamericanos se asombraban porque en los almacenes de Moscú habían muchas mercancías a la venta y frutas abundantes y todo lo que significa prosperidad, había pues que advertirles a la oreja: esto no es el comunismo, esto es la neta, que es el capitalismo. Cuando el 18 de junio más de 4 millones de peruanos concurrieron con ejemplar disciplina democrática a las mesas de sufragio, en el Perú ocurrió, sin ruido ni sangre, una auténtica revolución. El pueblo recuperó el ejercicio de una soberanía que le fuera negada a lo largo de 10 años y demostró madurez, responsabilidad y un alto espíritu cívico, superando gallardamente los escollos de una legislación electoral enmarañada con la introducción del absurdo voto preferencial. El pueblo peruano optó por el camino de la democracia y de los partidos en que la democracia se sustenta, y quedó confirmada con la experiencia peruana la luminosa frase del apóstol cubano José Martí, quien dijo: cuando el sufragio es ley, la revolución es el sufragio. Aquí estamos con un claro mandato y un inminente designio. Como resultado de esta revolución pacífica, cuyas raíces vienen muy de atrás, se nos ofrece en 1978 la oportunidad de realizar aquella gran transformación con que soñamos las juventudes rebeldes de 1923 y por la que vivieron, lucharon, muriendo con gloria millares de peruanos en los últimos 50 años.
Nos aguarda la tarea de cristalizar en principios precisos y en instituciones modernas esos ideales de democracia y justicia social, de pan con libertad, que fueron guión y bandera a varias generaciones de nuestro país. Nos aguarda la tarea de promover aquella unidad continental latinoamericana que en el Perú fue motivo de prohibición genocida y que es hoy credo compartido en las mayorías del continente. Y si en la Constitución de 1933 se colocó un artículo con el expreso propósito de excluir de sus derechos políticos a quienes profesábamos el ideal de la integración continental, en la Carta Política que elabore esta Asamblea habrá de aparecer el artículo que nos reconozca como parte integrante del pueblo continente indoamericano. Este solo cambio ilustra sobre la magnitud de la evolución consumada y de las profundas diferencias que median entre una época de predominio dictatorial y oligárquico y otra del despertar y presencia del pueblo. Señor Morris, es inevitable preguntarnos ¿qué le genera ver estos videos de la locución de Aguilar La Torre? Bueno, a mí me genera mucha nostalgia, mucho cariño, porque yo estuve presente en ese momento ahí en la Asamblea Constituyente. Y bueno, acá Víctor Raúl, ustedes saben cuando Víctor Raúl, después de ser tomado preso por Leguía el 23 y expulsado el 8 de octubre del año 23 hacia Panamá, en Panamá funda la Universidad Popular Arosemena y luego llega a Cuba y funda la Universidad José Martí. Justamente Víctor Raúl era muy admirador de José Martí y justamente pronuncia una frase bellísima que dice: cuando el sufragio es ley, la revolución está en el sufragio. Y lo que hablábamos al comienzo de la entrevista, en estos momentos hay elecciones en más de la mitad del mundo, pero no hay calidad democrática, entonces no hay una revolución. Eso es lo que generaba Aya, hacer la buena política y la buena democracia. Después, en el primer video también, él habla del desencanto con la revolución rusa. Claro, tenemos que ponernos en el contexto. Cuando Víctor Raúl, en esos tiempos del 24, habían pasado la Primera Guerra Mundial y acuérdense que Holanda, Bélgica, Inglaterra se repartían el mundo y el legado y el pensamiento bolivariano estaba apartado. Víctor Raúl lo toma y lanza nuevamente, retoma, reivindica, reanime la unidad continental y toma el término Indoamérica más pensadamente. Entonces, Víctor Raúl es un pensador que se anticipó a su época, es un pensador de que su doctrina está vigente y ha calado en todo el mundo. Por ejemplo, Víctor Raúl no solamente en esos tiempos, no solamente cuando, por ejemplo, Aya llega a México, a Cuba y funda esto, estuvo Juan Antonio Mella que le hizo un discurso precioso hacia él. Después se convirtió en enemigo porque después se hizo comunista. Pero ahí se fundó el Partido Comunista Cubano, que después fue el Partido Ortodoxo Cubano del gran líder Chivas. Y en ese partido militó también Fidel Castro. Eso es lo que no se dice. Por ejemplo, el primer partido de Costa Rica, y ahora nos han mandado un saludo por los 100 años el presidente del Partido de Liberación Nacional, se llamó Partido Aprista Costarricense. Hubieron diputados en Nicaragua, yo fui embajador en Nicaragua, han habido diputados apristas, pero ya Víctor Raúl en el año 46, hace una gira por Chile, Colombia, Venezuela, iba a ir a Costa Rica, no llegó, pero él lo que quería era en ese momento hacer
una unión de partidos populares, democráticos, progresistas de América Latina. Él ya sabía que sus partidos no iban a ser partidos apristas. Entonces él dejaba, por eso se fundó el Partido Acción Democrática, se fundó el Partido Socialista Chileno, se fundó Liberación Nacional, y así Víctor Raúl tuvo mucha influencia en los partidos dominicanos, con Peña Gómez. Y entonces Víctor Raúl es como vuelvo a repetir, inspiró a toda esa juventud, trajo una doctrina hasta ahora irrebatible. Ese es el gran aporte de Aya La Torre, el gran aporte de la Alianza Popular Escenario y también de la sección peruana del APRA Continental. Y que de alguna manera no pierde vigencia, ¿no? No pierde vigencia porque ahí está la unidad continental que falta, ahí están las voces que faltan, y ahí está, como decía al comienzo, el gran aporte que se tiene que volver a estudiar de la geopolítica. Yo, por ejemplo, cuando he llegado la última vez a China, los chinos lo primero que te preguntan es el espacio-tiempo histórico. Una teoría moderna hasta el momento que todavía tiene que ser usada para el futuro de nuestra política. Nosotros tenemos que reivindicar la política. Hemos pasado por este tema neoliberal y por estos, como decía Omar, por estos que se meten a la política, ¿no? Estos aventureros de la política. Hemos pasado por un valle de la antipolítica. Tenemos que reivindicarla. Esa es la misión que nos dejó Aya La Torre, hacer buena, y eso es lo que tenemos que transmitir a los jóvenes, inspirarlos para que ellos hagan una buena política. Ahí está la doctrina, y falta la voz del APRA, falta la voz de gente como Alan García, que fue un gran geopolítico. Entonces, reivindiquemos, estudiemos. Por ejemplo, Víctor Raúl, vuelvo a repetir, estuvo en su programa mismo, habla de la solidaridad internacional, habla de la unidad continental. Entonces, es eso. Aya hablaba de Mahan, del espacio. Por ejemplo, la geopolítica, antes solamente era el espacio, era el aire, era el mar, pero ahora también llega hasta la mente. Entonces, los que se aprovechan de la política meten la propaganda, pero no educan. El APRA, Aya La Torre, siempre educó. A ver, doctor Quesada, la misma pregunta que le hicimos al señor Morris. ¿Qué le genera ver estas exposiciones del señor Aya La Torre? Bueno, Aya La Torre era en su tiempo una de las mentes más lúcidas en la política a nivel mundial. Mire, el año 32 lo condenaron a muerte. Imagínese usted la barbaridad, lo condenaron a muerte el año 32 y estuvo recluido en el Panóptico en una celda de 2x1 con todas las torturas y psicológicas que le podían hacer, pero un hombre preparado y formado y también con el genio que tenía para acometer grandes realizaciones. Era un hombre que no se dejaba doblegar como nunca, se dejó doblegar, y a pesar de ser ese espíritu portentoso de fortaleza, de intelectualidad, era al mismo tiempo un hombre muy humano, un hombre que inclusive en la ternura fraternal a sus compañeros se preocupaba por los compañeros de más humilde condición, en cómo estaban, qué tenían. Es decir, él es graficar a Aya La Torre, graficar lo que debe ser un liderazgo extraordinario en la política, y como estadista, como persona, un hombre sin mácula. Entonces, ¿qué nos puede generar? Sino, primero, emoción de no haberlo conocido tanto a Víctor Raúl, y segundo, la actualidad de su pensamiento, cuando él nos habla, mire, hace exactamente 100 años, la nueva economía política, lo que él dice, la NEP, era porque entendieron, y el mismo Lenin antes de morir les decía a los más ultras
en la Revolución Rusa, decía, nosotros no podemos volver a inventar la bicicleta cuando ya está hecha, hay que aprovechar lo que nos trae Occidente. Lamentablemente Lenin se murió muy temprano y dio un vuelco hacia la dictadura extrema que hasta ahora vive en Rusia. Nosotros en el lado occidental estamos imbuidos todavía del espíritu libertario y de lo que es de la revolución rusa, la revolución francesa, la revolución inglesa y la revolución norteamericana. Esa conjugación de pensamiento pone primero a la persona y también lo que tiene que venir con la persona, las libertades. Por eso es de que nosotros fuimos el muro infranqueable del comunismo en Indoamérica, porque les explicamos, y Aya La Torre le explicó, de que lo mismo que dice en el primer video, no se pueden saltar etapas de desarrollo social, económico. Saltar una revolución comunista de un país semifeudal como una Rusia no podía, y eso se dio cuenta, por eso implementaron lo que él hablaba de la NEP. Y mire, el pensamiento de Aya no estaba referido solamente al hecho político del Estado, sino a las responsabilidades del Estado. Él hizo y hacía desde muy temprano en el partido los concursos estos que ahora conocemos, que hacía antes con CITEC, es decir, la ciencia. Darle a los niños y a los estudiantes la posibilidad de escarbar en el talento que cristianamente decimos que Dios nos ha dado, para que al mismo tiempo que él decía, la democracia funcional tiene que venir como una situación de darle y reconocer los talentos que tiene cada persona para que nuestro país sea poderoso, al mismo tiempo que buscaba en la educación el pilar revolucionario para que las mentes puedan avanzar en su desarrollo. También él se interesaba mucho en el lado de la economía. No puede haber política sin economía, pero no puede haber política sin moral, decía Aya de la Torre. Y lo que está hablando muy bien Gerardo, el tema económico, que ahora se conoce como globalización, Aya de la Torre lo había descubierto hace 60 años. Es decir, cuando él decía, la tecnología va a borrar las fronteras políticas que le hicieron muchas veces los ejércitos y las oligarquías, y entonces vamos a necesitar una sociedad que no solamente sea más justa, sino sea más competitiva. ¿Cómo se llama eso ahora? Esa es globalización. Él adelantaba mucho, con un espíritu y una mente muy lúcida. Dicen que los más inteligentes son los que se adelantan a su tiempo. Bueno, Aya La Torre fue eso. Nos hablaba Gerardo también del tema geopolítico, y es cierto, cuando él buscó y luchó por la integración, salvando nuestras identidades, decía, solo la unión nos hará fuertes, solo la integración nos hará invencibles. Y ponía el ejemplo, y luego de que Europa, con 2 guerras mundiales, con distintos idiomas, distintas religiones, empezó, antes de que se muera Aya La Torre, lo que ahora conocemos como la Unión Europea, y es que la bipolaridad en algún momento iba a dejar de estar, ¿no? Y se iba a venir un proceso de multipolaridad, y si nosotros no estábamos preparados para eso, íbamos a seguir siendo exportadores de materia prima y no de conocimiento. Entonces, todas estas cosas que ahora se discuten, Aya La Torre, hay que decirlo, fue en su tiempo, fue un hombre que con estas ideas claras fue la luz intelectual de muchos movimientos políticos. Con su ejemplo, fue un ejemplo ciudadano. Y también con su intelectualidad fue un ejemplo educativo. La Universidad de La Plata tiene una placa de reconocimiento de La Torre en el derecho de integración. En la entrada en el atrio de la Organización de Estados Americanos hay un reconocimiento a un hombre como Aya de La Torre. En consecuencia, y en distintas partes del mundo, alguna vez algún catedrático en Estados Unidos me dijo, si Aya de La Torre no hubiera sido político,
en estos momentos estaríamos hablando de él como el pensador más importante de Indoamérica, porque la política tiene también sus cosas y tiene sus ingratitudes. Señor Quesada, queremos agradecerle por participar en este programa especial. Muchas gracias, un abrazo y felicitaciones por el trabajo que hacen. Los que nos miren van a saber entender que el aprismo es más allá que una posición política, es una emoción social y nuestra voluntad es de servir a nuestro pueblo. Muchas gracias, un gran abrazo. Buenas tardes. A ver, señor Morris, sí. Hablaba usted hace un momento sobre la nostalgia, ¿no? Y hemos justo encontrado una fotografía en la que usted está junto allá de la torre. No sé si la podemos ver. Sí, claro. ¿Recuerda usted ese momento? Bueno, claro que sí. Ese es en el local de Miraflores. Fue antes de la instalación de la Asamblea Constituyente. Yo estuve al lado de Víctor Rull una hora y me pasó un caso curioso. Hay un compañero, Wilmer Mendezú, me pedía una foto con Víctor Rull, no las encontraba. Yo tenía fotos con los compañeros de Surco en Villa Mercedes, no las encontraba. Y de repente encontré un video de más de 2 horas de Panamericana Televisión y donde estoy al lado de Víctor Raúl, ¿no? Eso fue más o menos en junio del 78, 3 semanas antes de la instalación de la Asamblea Constituyente, ¿no? Para mí es un honor tener ese video, que muchos no lo tienen, y para mí es un tesoro. Perfecto. Vamos a un corte y volvemos con Fuego Político. Todos los jueves a las 4 de la tarde con 30 minutos, Sintonía Salsera. El programa con los protagonistas de la música de ayer, hoy y siempre. La esencia de la salsa, el sabor tropical, la rumba que deleita. Aquí en Sintonía TV. Sintonía Divina, el programa que alimenta la fe. Porque la palabra de Dios siempre es la mejor noticia. Todos los jueves, 3 de la tarde, a través del canal Sintonía TV. A mí me gusta el fútbol, a mí me apasiona este deporte. Goles del Futuro, un programa para todos los jóvenes como tú y como yo, que compartimos esta pasión. Solo aquí, por Sintonía TV. En familia de la mejor programación con Sintonía TV, así que ya sabes, el entretenimiento está aquí con Sintonía TV. Quiero mandar un saludo muy especial para mis amigos de Sintonía TV, simplemente desearles muchos éxitos en el programa. Pronto espero, ya que le gusta mucho la salsa, espero que me inviten a mí un poquito, ¿no? Si hablamos un poco de salsa. Así que se lo recomiendo a todos, les mando un fuerte abrazo. Hola, te invito cordialmente a Fuego Político, el programa donde se debate el acontecer nacional. ¿Con quiénes? Con los principales protagonistas. Todos los jueves a las 11:30 de la mañana, Fuego Político por Sintonía TV, el canal que crece porque usted lo merece. Bien amigos, continuamos en Juego Político con este programa dedicado al centenario del Partido Aprista. Tenemos ya conectado vía Zoom al periodista Alan Rivera desde Miami. Señor Rivera, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Qué expectativas tiene de estas celebraciones y conmemoraciones ante el centenario del Partido Aprista? Bueno, yo creo que las celebraciones que se están realizando, no solamente a nivel del partido, ojo, sino a través de otras instituciones dentro y fuera del país, son simplemente una muestra de la importancia y la trascendencia que tiene el aprismo, no solamente en el Perú, sino a nivel de Latinoamérica.
la creación de Haya de la Torre, porque sin él nada de esto habría ocurrido. Sin Haya de la Torre no existiría el aprismo, porque él lo creó, él es el demiurgo del aprismo, como se diría en filosofía. Es la piedra de toque, es la piedra fundamental para el nacimiento de una postura política que le ha dado al Perú y a América Latina una posición exclusiva, porque el aprismo no es un partido político, el aprismo es una ideología, es una doctrina sobre la cual se basa una visión del mundo y sobre la cual se basan programas de gobierno. Y entonces existe una orientación y una visión del mundo a partir del aprismo. No es simplemente un partido político. Hay partidos políticos fundados en base a la doctrina de Haya de la Torre. Los hay, ya lo mencionaron aquí, Venezuela, Acción Democrática, lo hubo en Cuba, lo hubo en Costa Rica, lo hubo en Chile, en Argentina, en todos los países de América Latina se marcó una posición que fue fundamentalmente por la libertad, por la democracia, por la justicia social, de pan con libertad, que es una frase creada por Haya de la Torre para simbolizar toda la carga de justicia que trae el aprismo dentro de la política. El significado de las celebraciones que hay, la del 5 de mayo en la Plaza de Hacho, que va a ser importantísimo y vamos a llenar los apristas, la Plaza de Hacho, los simpatizantes y los amigos del partido. La del 9 de mayo en México, en San Ildefonso, donde se fundó simbólicamente la Alianza Popular Revolucionaria Americana. El lunes 13 de mayo también tendremos una celebración aquí en la ciudad de Miami, en la Florida International University, donde vamos a hacer un panel internacional y de peruanos también para exponer lo que es la doctrina de Haya de la Torre, la importancia y la trascendencia histórica. Significan un orgullo no solamente para los apristas, es un orgullo para el Perú, porque Haya de la Torre y el aprismo han trascendido durante la mitad de la vida republicana del Perú. Durante 100 años, el aprismo ha significado no solamente una propuesta de pan con libertad para el Perú y para América Latina, sino que también ha significado una propuesta de unidad para América Latina y ha significado la apertura y la opción entre la extrema izquierda y la extrema derecha que tienen los pueblos de América Latina para salir adelante y generar prosperidad, generar felicidad para los pueblos de América Latina, generar trabajo para los trabajadores con justicia, de pan con libertad, como lo dijo Víctor. Ahora, usted mencionaba el pensamiento de Haya de la Torre. Sin duda, por lo que lo logro escuchar a los tres, Haya de la Torre fue un gran pensador. ¿Usted considera que él ha trascendido en el tiempo y su pensamiento sigue vigente? Por supuesto, no solamente ha trascendido y sigue vigente, sino que permíteme decirte, colega, que el pensamiento de la Torre ha sido demostrado, consolidado por la historia y por la realidad. Actualmente, con un grupo he publicado este libro, el tomo 1, de qué es el aprismo en el siglo XXI. Eso fue con 11 compañeros, y este azul es el segundo tomo que acabamos de sacar y publicamos en el Senado hace 2 meses o 3, que es el aprismo en el siglo XXI, entre 7 compañeros. El pensamiento del aprismo, el pensamiento de Haya de la Torre, claro que sigue vigente. Está tan vigente que lo podemos adecuar a la realidad del siglo XXI y tiene para 100 años más por lo menos, porque está ligado a teorías científicas que son muy actuales y que hoy en día son absolutamente válidas. Recordemos que el marxismo nació en la época en que todavía el universo se miraba desde la perspectiva de Newton. En cambio, cuando Haya de la Torre crea el aprismo, ya en 1915 Albert Einstein había propuesto la teoría de la relatividad general y especial, y en base a esa teoría Torre la adapta para crear el espacio-tiempo histórico, que es una adaptación del determinismo histórico marxista, más la dialéctica hegeliana, más la teoría de la relatividad de Albert Einstein,
crea una doctrina que nos permite observar la política y el devenir de los pueblos de América Latina y de cada uno de nuestros pueblos desde su espacio y desde su tiempo histórico, que no son los mismos que habían en Europa en aquella época, ni son los mismos que hay en el mundo del día de hoy. El mundo que vio ahí a la Torre, incluso hasta el día que murió en 1979, es ya totalmente distinto. Y la teoría aprista, la doctrina aprista es tan versátil y tan permeable a los cambios que el día de hoy nos permite plantear nuevas propuestas para América Latina, nuevas propuestas para el Perú. Nosotros estamos manejando, sobre todo aquí en este último libro que hemos publicado, y que lo tiene, por cierto, mi gran amigo Enrique Vidal allá, estamos proponiendo al país un Estado inteligente y un Estado estratega, que son la base de lo que el aprismo le quiere dar al país, le quiere proponer al país, en lugar del Estado mercantilista en el que vivimos hoy, que ha creado por la fuerza de su hiperburocracia, de su hipersaturación de la vida ciudadana, ha creado lo que mal llaman una economía informal, que no es economía informal, es una economía popular. Lo que llaman la economía informal no es ninguna economía informal, es la economía popular del país. Es el país, la economía que los peruanos han creado para confrontar a un Estado peruano anquilosado en el pasado, hiperburocrático, que favorece solamente a ciertos grupos de poder económico. Y no se trata de que el aprismo esté en contra de los grupos económicos grandes. Se trata de que todos debemos tener las mismas opciones de crecer. Por eso un Estado inteligente y un Estado estratega en el siglo XXI debe proponer que la economía del Perú se abra hacia el crecimiento y la prosperidad, donde todos, de los micros, medianos y pequeños empresarios, juntamente con los grandes también, puedan crecer cuando la marea crece, ¿no? Y toda la economía del país crezca al unísono y se generen más puestos de trabajo y se genere riqueza para el país y se tomen medidas disruptivas en el país, ¿no? Medidas que se necesitan en la economía, en la educación, en la salud. Por ejemplo, en economía, estamos planteando una reducción del IGB, que es prácticamente un crimen, cobrar 18% de IGB a las transacciones comerciales, con eso debería bajar por lo menos al 10%. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de lo que nosotros estamos proponiendo y de lo que tiene el aprismo como alternativa para el país. Estamos trabajando dentro del partido en lo más profundo del tejido social para recoger desde la economía popular, desde el sentimiento de la nación, lo que debemos plantearle al país y a América Latina para lograr una justicia realista, de pan con libertad, en donde todos tengan las mismas oportunidades de crecimiento y donde alcancemos prosperidad, paz financiera y una confraternidad entre todos los peruanos y acabemos de una vez con esta racha de 10 u 11 años de gobiernos caviares y de extrema izquierda que lo que han hecho es destruir al país, destruir todo lo andado, volver a una situación de precariedad en la economía del país. Bien, pero hay algo que nos preguntamos, ¿no, señor Rivera? ¿Qué dicen los jóvenes respecto del APRA? Y para eso tenemos también conectado vía Zoom a Leopoldo Huerta, un dirigente juvenil aprista. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. De antemano agradecer la invitación y saludo a cada uno de los invitados también presentes. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Leopoldo, la pregunta era esa, ¿no? ¿Cuál es la visión de los jóvenes respecto del APRA? Digamos que las personas mayores vemos al APRA un partido consolidado, el partido de más duración en el país. ¿Cómo acercar a los jóvenes al partido? Claro, para esta pregunta responderlo siempre hay que entender primero el marco que se vive en el país respecto a la juventud, ¿no? Perú es un país donde la juventud, el 15% no trabaja ni estudia porque no tiene acceso a oportunidades, donde hay una alta deserción de jóvenes que no logran terminar el colegio y menos son de los que logran terminar acceder a la universidad, ¿no? Y a través de ello también hay una falta de educación política.
Es más, muchos de los jóvenes, según la encuesta, el Informe Nacional de Juventudes, hecho por la CENAFU, indicaba que uno de los principales indicios de que la juventud cree que se debe combatir en el Perú por parte de los políticos es la corrupción. Y según el informe de CENAFU también indicaba que una de las instituciones que había más desconfianza por parte de los jóvenes eran los poderes del Estado y también los partidos políticos. Hay que agregar que actualmente el porcentaje de jóvenes militando en un partido es de 6-7% aproximadamente, ¿no? Entonces creo que con ese matiz se podría indicar cuál es la perspectiva. Actualmente hay una falta de interés político en los jóvenes, no en la gran mayoría, sino en una parte, lo cual daría una baja incidencia del joven en informarse de qué es lo que pasa con su país, sumado a las problemáticas que ya viven la otra cara de la moneda de los jóvenes alrededor del país, que no tienen ni siquiera para financiarse los estudios o para comer del día a día. Entonces, en esa perspectiva yo creo que se debe involucrar bastante que los jóvenes puedan incentivarse en política, preocuparse en la situación de su país, pero también tener un partido político que les brinde las herramientas a los jóvenes para poder solventarse. Entonces, a raíz de ahí se puede ver la perspectiva que se tiene del partido aprista. Yo creo que los jóvenes, según lo que he podido interactuar con varios en los voluntariados que hacemos, en los trabajos sociales que hacemos, es que muchos jóvenes perciben al APRA como un partido histórico, al partido aprista, perdón, al PAP, ¿no? Como un partido histórico o un movimiento que tiene mucha influencia en el país, pese a que hoy en día no está en el poder, pero las encuestas señalaban que la gente percibe que el APRA podría llegar al poder, pero que también percibe gran parte de los jóvenes un partido que debería acercarse un poco más hacia ellos, ¿no? Con programas que beneficien más al joven, como voluntariados, talleres de habilidades blandas. Actualmente yo considero que en los jóvenes sí, dentro del partido hay una buena generación de jóvenes dentro de 20 a 25 años, de 20 a 14. Hay bastante formación política, una gran formación y un gran ejemplo es lo que hace el compañero Gerardo Morris, ¿no? A través de la Secretaría de Relaciones Internacionales, cuando está formando a jóvenes, futuros líderes del país de 25, 20 años y también de 20 hasta 16 años, quienes son parte del equipo que él lidera y que es un grupo, es un proyecto que se trabaja con jóvenes y que yo sé que a cada 10, 15 años o a 5 años va a dar grandes frutos, pero es parte de la formación que se da en el partido, ¿no? Y agradezco al compañero por la formación que brinda constantemente a las nuevas generaciones. Y a partir de ahí también es un proyecto que se puede replicar a nivel nacional con más grupos de jóvenes de repente que están en el partido, o jóvenes que quieren entrar al partido, pero no saben cómo entrar al partido, ¿no? O no saben qué herramientas les ofrece el partido, porque obviamente el tema digital es algo que se puede trabajar bastante. Entonces yo creo que a raíz de ahí se puede analizar qué es lo que percibe un joven del partido aprista. Un partido histórico, un partido que forma cuadros, un partido efectivamente, pero de nada sirve saber cuál es la perspectiva del joven si no lo involucramos a votar o a incidir políticamente. Y las problemáticas que tiene la juventud hoy en día, sumado a las encuestas que brindan que hay bajo interés en incidencia, son temas que se pueden abordar, como desde el voluntariado. El voluntariado puede ayudar bastante a que el joven se interese, no directamente en política, pero sí en hacer actividades sociales. La Municipalidad de Lima inclusive lanzó un programa de voluntariado, donde convoca jóvenes de distintas tendencias políticas que ni siquiera son de renovación popular. Dentro del APRA, junto con el liderazgo del compañero Gerardo, se está tratando de hacer voluntariados como tal, ¿no? El voluntariado aprista, para poder convocar más jóvenes y está dando resultados. Jóvenes que vienen de colegios, jóvenes que vienen adolescentes, jóvenes que no están en colegio ni universidad, pero se acercan al partido, jóvenes universitarios que se acercan de distintas partes de Lima y Callao por el tema de voluntariado, vías comunes, tema de lo que es albergues y todo, y se acercan. Y luego de medio año, 8 meses, ya entran a averiguar más de un tema político como tal. Entonces creo que la primera reta que un partido puede ofrecer al joven es el voluntariado social y el partido escuela, que el partido siempre lo ha tenido, ¿no? Y que hay que reforzar ello para darle herramientas a más jóvenes para que puedan capacitarse. Yo creo que el nicho de jóvenes que no acceden a una beca de estudios, que hay alta cantidad de porcentaje en el país, o que no pueden ni trabajar ni estudiar, con estas herramientas de oportunidades se pueden beneficiar. Y a los jóvenes que tienen las oportunidades ya, con el voluntariado se puede sumar. Y estas dos cosas, en uno solo, ayudaría bastante a incentivar más a los jóvenes. Pero como digo, la perspectiva del joven es buena, es alta, pero sí hay que romper ese esquema de un partido que obviamente tiene que acercarse más con esas actividades del joven. Solamente para resaltar, el APRA es un partido, bueno, el Partido Aprista Peruano, mejor dicho, ¿no? Es un partido joven, es un partido que fue fundado por allá a una edad joven. Alan García fue el primer presidente del Partido Aprista siendo joven, y hay que resaltar, aquí con eso cierro mi intervención, que la cuota joven que permite que regidores, hay un porcentaje de regidores que puedan ser jóvenes y que puedan ser analistas municipales, fue hecho por Alan García. Entonces, yo diría que el APRA es el partido de la juventud, ¿no? Porque ha propuesto el tema joven, tuvo la iniciativa del Ministerio de la Juventud, sus líderes fueron jóvenes cuando fundaron, y nuestro presidente, compañero presidente, fue joven al llegar al poder. Entonces, ¿qué más muestra ello? El tema es
acercarlo más en estas nuevas tendencias de las redes sociales, de la virtualidad, del tema de las actividades sociales, pero también difundir más lo que se viene haciendo. Y es algo que se viene haciendo desde ahora, de las redes sociales, ¿no? Poco a poco los jóvenes vamos trabajando en difundir en TikTok, en YouTube, pero es un trabajo que es a largo plazo, evidentemente, ¿no? Demorará 2, 3, 4, 5 años, pero siempre lo que dura un proyecto a largo plazo tiene buenos resultados. Leopoldo, una consulta. Yo te veo joven, locuaz, ¿no? ¿Tú te ves participando en política, no solo haciendo esta labor que haces, sino buscando algún cargo, congresista, no sé, necesitamos, muchos piensan, sangre joven en la política? ¿Tu proyección es esa? Claro, obviamente la actividad social es una forma también de hacer política, de trabajar políticamente, ¿no? Porque conocemos la realidad de todos los ciudadanos y articulamos voluntariados, articulamos jóvenes. Ahora, si me gustaría en un futuro poder optar a un cargo político, yo creo que sí. A todos los que estamos en un partido nos gustaría acceder a ello, ¿no? Si no sería una ONG, ya no sería un partido político. Por algo estamos en un partido político porque obviamente la iniciativa de un partido es poder llegar al poder, ¿no? Y no hay nada de malo decirlo. A todos nos gustaría. Obviamente ya el futuro nos dirá a mí, por ejemplo, como joven, en qué lugar me tocará servir a mi país, ¿no? Mientras tanto me preparo, voy trabajando el tema joven, voy trabajando desde donde pueda, a mis cortos 27 años, pero evidentemente como joven, como cualquier joven dentro del partido, porque estamos en un partido político, sí nos gustaría hacer política y acceder a un cargo político, ¿no? Por eso es un partido político, si no seríamos una ONG, como mencionaba, ¿no? Señor Rivera, ¿ha podido escuchar a Leopoldo? ¿Qué le genera ver a un joven expresarse de la forma en la que él lo hace, ¿no? Que tiene las cosas bastante claras respecto a la política? Bueno, Leopoldo es una muestra de la formación que hay en el partido. El Partido Aprista se caracteriza por tener formación política, tanto dentro del partido como fuera. Las personas que entran al Partido Aprista pueden hacerlo muchas veces por herencia familiar, pero ya sea que por herencia familiar o ya sea que vengan de fuera, como en mi caso, por ejemplo, que yo no tengo familiares apristas, sino que fui aprista en la época escolar a los 16 años. Nosotros tenemos una formación política, tenemos una herencia. O sea, venimos de un líder como Aya de la Torre, ¿no? Que tenía una formación superior realmente a la edad de Leopoldo, a los 27 años. Ya Víctor Raúl estaba en una dinámica de liderazgo político inmensa, ¿no? Por eso yo estoy seguro que Leopoldo va a llegar al Congreso por el Partido Aprista en cualquier momento, ¿no? Ni siquiera tiene que esperar mucho. Él es más militante de mi base Magdalena, si no me equivoco. Entonces, hay una formación en el partido, ¿no? Hay una formación, hay una vocación de nosotros los apristas por trabajar en la parte intelectual, por trabajar en la parte no solamente intelectual, sino también de desarrollar propuestas. Entonces, escuchar a Leopoldo me reafirma y me confirma que en el partido tenemos para muchos años más, ¿no? Y así como Leopoldo hay, no me dejarás mentir, Leopoldo, hay muchísimos jóvenes más, no solamente en Lima, no solamente en mi base de Magdalena, donde viene Leopoldo, sino en todo el país y en el extranjero, porque el APRA es una familia que constantemente se va renovando. Y en este momento, aunque no parezca mucho para afuera, pero el APRA está en un proceso de renovación muy fuerte que se viene trabajando desde hace bastante tiempo y se viene trabajando desde varios sectores, ¿no? Entonces, muy pronto el Perú va a ver a muchos nuevos líderes dentro del partido que, mezclados con la experiencia de nuestros compañeros líderes, vamos a poder plantearle cosas nuevas al país, cómo salir del hoyo en que nos han metido toda esta gente improvisada, como ya se ha mencionado aquí, advenedizos de la política, que han venido con el cuento de que los políticos tradicionales, que eso es una narrativa y un discurso que lamentablemente ha pegado mucho en la población, pero es necesario que haya una formación política para poder saber cuál es la orientación. Y mucho más importante, tener una doctrina y tener un planteamiento y planes que nos van a llevar a sacar el país hacia adelante, a generar prosperidad para los peruanos y para América Latina toda. Porque América Latina es un continente que no es pobre, ojo,
es empobrecido por sucesivas clases gobernantes que lo han llevado a una situación de pobreza. Pero nosotros tenemos la posibilidad como países de salir adelante. Hay ejemplos de países muy chiquititos, por ejemplo Singapur, que es un país que no tiene ni siquiera, será pues es mucho más pequeño que Lima, es como un distrito de Barrios Altos, del tamaño de un distrito de Lima. Y sin embargo Singapur es la cuarta economía mundial. ¿Cómo han hecho ellos? Por eso que nosotros estamos pidiendo y estamos debatiendo dentro del partido, muchos compañeros con gran aceptación, el Estado inteligente y el Estado estratega. Un Estado que plantee una visión nueva de la economía popular, que incorpore a la productividad de los peruanos, la pequeña, la micro, la mediana empresa sobre todo, empujarlas desde el gobierno para que crezcan y florezcan y generen trabajo, generen riqueza, porque no se puede repartir pobreza, se tiene que repartir riqueza. Nosotros estamos en contra de la pobreza, tenemos que ir por la generación de riqueza. Entonces, un Estado estratega que lance las grandes líneas matrices sobre las cuales el Perú puede tener las posibilidades de crecer en la agroindustria, en la minería, en la pesca. Así es. ¿Cuáles son las grandes líneas matrices para la nueva educación en el Perú? ¿Cómo van a ser las reformas educativas en el Perú? Tenemos que ser disruptivos y desde el APRA estamos debatiendo eso y pronto el país va a escuchar las nuevas propuestas del APRA para salir de esta crisis a la que nos han llevado gobiernos sucesivos de una falsa izquierda, de una izquierda parásita e hipócrita, que lo único que ha hecho es generar caos y problemas en el país, llevándonos a una situación realmente precaria, en la cual ya una encuesta ahora última está diciendo que el 40% de peruanos quieren darle la oportunidad a un APRA renovada, ¿no? Entonces estamos en ese proceso y pronto vamos a poder lanzar al país propuestas frescas, propuestas nuevas, nuevos interlocutores también, para lograr que el país nos vea desde el corazón, pero también desde la mente y la racionalidad, para hacer propuestas al país que nos permitan salir adelante, no solamente como país, sino como continente. A ver, ya estamos llegando casi al final del programa y no podemos terminar sin dar a conocer cuáles son las actividades que se vienen para esta celebración del centenario del APRA. Señor Morris, cuéntenos la actividad primero que va a haber en Acho. Perfecto. Quería yo sobre todo resaltar el mensaje de Leopoldo, ¿no? Es un bombero joven con mucho futuro. Acuérdense que el APRA es un partido de jóvenes. Víctor Raúl llegó a México exiliado a los 28 años y fundó un movimiento continental que trascendió al mundo a los 29 años. Alan García llegó a ser secretario general a los 32. Yo confío en los jóvenes. Yo confío en los jóvenes porque los jóvenes, yo he visto jóvenes de 17, 18 años cómo manejan las redes sociales. Confío en esos jóvenes, mantengo relación con los jóvenes. Yo creo que ahí está el futuro del APRA. Creo que los mayores de 50 años en el partido debemos dejar el paso a los jóvenes. Jóvenes como Leopoldo, que tiene 26 años, como Jonathan Ayala, que tiene 25 años, como Gerardo Hinojosa de San Juan de Urigancho, que tiene 23 años, jóvenes de la Secretaría Internacional que están trabajando en San Marcos. Entonces, compañeros, confíen en los jóvenes. Yo les pido a los compañeros, a todos mis compañeros del país, que demos paso a los jóvenes, que no cedamos un tapón para los jóvenes. Los jóvenes son los que van a perdurar el partido por más de 100 años. Y con respecto a las actividades de Acho, el día domingo vamos a tener desde la 1 de la tarde va a haber entrada libre para conmemorar los 100 años, y se ha escogido el Coso de Acho porque ahí el 23 de agosto del año 31 Víctor Raúl lanzó su discurso programa, era candidato joven también. Entonces va a haber mensajes, por ejemplo, ya están llegando mensajes de todos los partidos hermanos. Acaba de mandarme un mensaje el Partido de Liberación Nacional, Ricardo Sancho, está enviando el expresidente Hipólito Mejía, República Dominicana, el presidente Paz Zamora,
estaba haciéndolo el presidente José Mujica y lamentablemente ha anunciado una enfermedad que esperamos que se recupere. Y bueno, va a haber sorpresas en los mensajes y va a haber fiesta, va a haber música, va a haber un acto político, ¿no? Algunos de nosotros vamos a tener que salir temprano, que viajamos a México en la noche del domingo, y va a haber una gran actividad. A ver, ¿por qué? Porque vamos a ir a lo que vamos a hacer en México. En México, ahí está en las cámaras, ¿por qué se escogió el 9? Porque el día central del partido es el 7 de mayo, la fundación del APRA. Pero se dijo, ¿se hace en Lima o se hace en México? Entonces dijimos, bueno, en Lima. Pero después salió, se pensaba hacer en el Gran Teatro Nacional, porque ahí confluyen mucho esta obra de iniciativa privada, pero una obra impulsada por Alan García, y ahí confluían varias obras del aprismo. Pero después se cambió a Hacho, y entonces se ha quedado el tema del 9 de mayo en México. Y en México no podíamos crecer para el 10, no podíamos hacer actividades el 10 porque es el Día de la Madre, y no podíamos crecer antes porque estábamos en el 5 de mayo. Entonces vamos a hacer actividades del 7, 8 y 9. El 7 se va a suscribir un convenio de la Secretaría Internacional del partido con el Instituto Jesús Reyes Heroles en la Honorable Cámara de Diputados de México. Ahí esto va a ser muy importante, vamos a capacitar a todos los peruanos del extranjero y vamos a capacitar en gestión y vamos a capacitar en geopolítica y en relaciones internacionales. Va a haber una conferencia magistral sobre la juventud y el pensamiento de Víctor Raúl, ¿no? En esta Cámara de Diputados, a pesar que está en receso, a pesar de que en México se va a vivir las elecciones más grandes de toda su historia, el 2 de junio, va a haber mucha presencia de políticos en esa ocasión. Y ahí va a comentar Carlos Mancilla, que es el presidente de Jóvenes por México, una organización que agrupa a 2 millones de mexicanos, jóvenes mexicanos. Por otro lado, y en la tarde, a las 5 de la tarde, nosotros tenemos un parque del Perú en la Ciudad de México, una zona muy bonita que es Paseo de la México básicamente es Paseo de la Reforma con Insurgentes. Pero en Paseo de la Reforma, que es una calle preciosa que cambia las flores durante todo el año, cambian de colores, ahí en una zona de embajadas está un parque grande que se llama Parque del Perú. Y ahí se honra a 3 ilustres peruanos. Se ilustra a Miguel Grau, a Víctor Raúl y a Nicolás Corpancho. ¿Quién es Nicolás Corpancho? Nicolás Corpancho es un diplomático peruano de 29 años que fue enviado por el presidente Castilla llevando recursos para enfrentar la invasión francesa. Y ese peruano diplomático encargado de negocios, cuando quiso salir por un puerto mexicano, fue asesinado. Y México honra también. Vamos a honrar nosotros, las juventudes mexicanas y las juventudes apristas peruanas, van a ofrendar flores a estos 3 bustos en el Parque del Perú. Luego, tengo que reclamar acá que está descuidado el parque. Indudablemente que hay una sequía en la Ciudad de México, pero creo que la embajada peruana, el servicio diplomático de Perú en México debería cuidar ese parque. Segundo, el miércoles 8 va a haber una cosa súper importante. Acá se ha hablado de la vigencia del pensamiento de Díaz de la Torre y eso lo ha tomado la Fundación Colosio, una fundación política más importante de México. Esa fundación va a hablar sobre la actualidad del pensamiento de Víctor Hugo de la Torre en el devenir de México, América Latina y el Caribe en el siglo XXI, claves de su vigencia. La Fundación Colosio cree que Aya la Torre no es el pasado, sino el futuro, la doctrina futura de América Latina. Porque en estos momentos, vuelvo a repetir, América Latina en el mundo no tiene voz. Y hay que tener voz y tenemos que hacer política, los jóvenes tienen que hacer política. Entonces ese día en la Fundación Colosio que queda en Polanco, una zona bonita, se va a lanzar este concurso internacional, de concurso de ensayo.
Y en la tarde es una cosa que me llena mucho orgullo, porque esto lo hablé con el alcalde de Coyacán y por eso se hace realidad. Coyacán ha sido el primer distrito de América Latina. Coyacán significa Valle de Coyotes, es un distrito al lado, pegado al Distrito Federal Mexicano. Entonces ahí han vivido Gabriela Mistral, que cobijó ahí a la torre, Diego Rivera, Orozco, Trotsky y Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Bueno, ahí vamos a las 5 de la tarde y va a haber una placa. El 9 de mayo, el día central, compañeros, bueno, señores y señoras, vamos a conmemorar a la misma hora que se conmemoró el, ¿cómo se llama? El acto hace 100 años. Vamos a tener los signos, vamos a entregar la bandera a los jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México y, por ejemplo, va a haber un acto importante. Estamos gestionando de que, ustedes saben que el 8 de mayo del año 1924, en el diario El Universal, el periódico señaló el suceso del 7 de mayo. Va a estar presente el director, el nieto del dueño del diario Universal, entregándonos un facsímil de lo que salió ese día. Va a haber después un brindis y después en la noche va a haber una recepción. Indudablemente que en la noche los compañeros se van a ir a Tenampa, ¿no? Que está por la Plaza Garibaldi. Muchas gracias. Queremos agradecer al señor Alan Rivera y también a Leopoldo Huerta por participar de este programa. Los escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de haber participado en este programa. Le agradezco a Sintonía TV, a Enrique Vidal y a ti también por este esfuerzo que están haciendo de reconocer la trayectoria del aprismo a nivel de Perú y a nivel de América Latina. Y decir que, bueno, las actividades van a ser el 5 de mayo en Hacho, el 9 en México, ya lo dijo Gerardo, el compañero Gerardo Morris, y el 13 en Miami vamos a tener un día de mucha discusión y mucho debate en la Universidad Florida International University. A partir de las 6 de la tarde vamos a tener 2 mesas de discusión sobre la trayectoria y la trascendencia del aprismo a nivel internacional y por supuesto también a nivel de nuestro país, el Perú. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Leopoldo, también a ti. Muchísimas gracias, la verdad, por esa oportunidad. Saludo al compañero Alan Rivera, saludar y agradecer la iniciativa que están haciendo de organizar, ¿no?, las celebraciones del centenario en México. Qué mejor manera a nivel internacional. Invitar a todos los vecinos, vecinas, a todos los jóvenes a que este domingo vayan a Hacho y a que en redes sociales puedan seguir la transmisión a nivel internacional del centenario esta semana que va a ser en México. A todos los jóvenes, a todos los vecinos, seguir ello, porque el APRA es un movimiento continental, es la doctrina de América Latina y es el partido de todos los peruanos. No se podría describir el Perú de hoy en día sin la participación del APRA en la historia republicana. Entonces, estamos todos invitados a poder ser parte y ni bien terminen las celebraciones, a todos los vecinos, anímense, inscríbense al APRA y sean parte de este gran movimiento y de 100 años más de aprismo y 100 años más haciendo historia por nuestra patria, de pan con libertad. Bien, señor Gerardo Amores, queremos agradecerle su asistencia aquí al estudio y sus declaraciones importantes. Bueno, solamente decirles a todos los apristas del mundo que los 100 años no termina el 9 de mayo ni el 13 de mayo, sino es todo el año. Y, por ejemplo, vamos a tener la inauguración de parques, por ejemplo, en Surco, seguramente en agosto. En Barcelona tenemos ahí un parque, una plaza que se llama Víctor Roura y la Torre, pero vamos a ponerle un busto gracias al Partido Socialista Catalán. Y luego también en República Dominicana la alcaldesa Carolina Mejía va a hacer también un parque en honor a ella la Torre. Muchas gracias. Bien, amigos, esto fue Fuego Político en Sintonía TV. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.